Quiero invitarles a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Estamos en una serie que hemos estado predicando positivamente cada capítulo del libro de Daniel. Ha sido una bendición para nosotros como iglesia ver la obra de Dios a través de sus profetas y en medio de su pueblo cuando ellos estaban en el exilio. Daniel capítulo 6 dice así la escritura: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían haber ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas se sentaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que te refresca a ti y hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le empezó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol para librarle. Por aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual le cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión salió en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todo teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella te podemos conocer. Padre, habla a tu iglesia. Tu iglesia pueda tener un mayor y más profundo conocimiento de Dios, Señor. Que podamos ver tu gloria. Que también sacamos de ti deseando reflejarla en medio de este mundo caído y corrompido, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una frase coloquial que nosotros los cubanos usamos mucho, que dice así: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y esta frase tiene un significado muy interesante, porque por un lado esta frase nos muestra nuestra fragilidad, al decirnos que si nos ponemos por mucho tiempo a una situación difícil, alguna maldad, quizás no podamos resistir. Pero por otro lado, la frase muestra como un tipo de esperanza, al decirnos que el mal tiene un tiempo de caducidad. Es decir, una maldad, una adversidad que nos toque vivir en esta vida como seres humanos, no es para siempre, no es eterno, tiene un momento en el que culmina. Es por ello que cuando nosotros llegamos a Daniel capítulo 6, nosotros nos encontramos en un pasaje en el que el fin de la vida difícil del exilio del pueblo de Dios está llegando al final. Daniel capítulo 6 es un pasaje en el cual tú y yo vamos a ver de que Dios está orando en medio de su pueblo para seguir continuamente con ellos y liberarlos. Mis hermanos, este pasaje nos muestra de que el rey de Babilonia, Belsasar, como vemos al final del capítulo 5, ha sido derrotado y ahora se ha instaurado un nuevo imperio. Con la llegada de este nuevo imperio, el pueblo de Dios entonces comienza a abrazar la esperanza de que se cumpla en ellos las palabras dichas por Dios a través de sus profetas. Con la llegada del imperio medo-persa, se está acercando la culminación de los 70 años del exilio, como Dios había anunciado por sus profetas. Este es el momento entonces casi ya en el que el pueblo de Dios va a salir, va a ser liberado de toda esa vida difícil que ha estado experimentando bajo diferentes imperios. Mis hermanos, en otras palabras, Dios está obrando para liberar a su pueblo. Nosotros vamos a estar viendo toda esa verdad a la luz de esta pasaje. Y quizás tú y yo pudiéramos preguntarnos por qué podemos ser absolutos en esta verdad. ¿Por qué podemos decirnos que solo Dios puede liberar a su pueblo? ¿Por qué podemos tener la seguridad de esa verdad a la luz de este pasaje? Porque como vamos a estar viendo, mis hermanos, en los primeros 5 versículos de Daniel, capítulo 6, nosotros vamos a ver que este mundo odia al creyente. Como ya dije al principio, se está acercando el fin del exilio. El imperio babilónico ha caído, como nosotros vimos en Daniel capítulo 2, en aquel sueño. La cabeza de oro que representaba el imperio de Babilonia ha caído, ha sido destruida porque ha llegado el imperio medo-persa. Daniel capítulo 2 nos recuerda que al final todos estos imperios van a ser destruidos para Dios instaurar su imperio, pero ahora han pasado cambios de gobierno, han llegado un nuevo imperio y el pueblo de Dios continúa en el exilio. Pero para eso, nosotros vamos a ver entonces que en Daniel capítulo 6 hay un rey, un nuevo rey llamado Darío, que comienza a administrar su reino de la manera que a él le convenía. Dice que estableció 120 sátrapas que no son más que personas encargadas de velar por la seguridad de la recaudación de los impuestos del rey. Y sobre estos 20 sátrapas, Daniel se encuentra puesto junto a otros 2 gobernadores para controlar toda esta recaudación de impuestos en el reino de Darío. Sin embargo, de Daniel se nos dice en este pasaje que él era superior a estos gobernadores y sátrapas. Y la superioridad de Daniel radica en el espíritu que había en él. Dice el versículo 3 que Daniel era superior porque en él había un espíritu superior al de nosotros. Y ese espíritu, mis hermanos, no es otro que el que se nos habla en el capítulo 4, versículo 8, cuando se dice que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. El mismo Nabucodonosor reconoció que en Daniel había un espíritu diferente al de sus adivinos, al de sus astrólogos.
Cuando nosotros llegamos al capítulo 5, recuerda cuando Belsasar estaba haciendo aquel banquete y vio aquella mano escribiendo en la pared, comenzó a temblar. Dice la historia que la reina entró al banquete que estaba celebrando aquel rey y que le dijo: en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ese hombre, decía la reina, tiene sabiduría, inteligencia, ciencia y entendimiento. Por eso tú y yo podemos concluir, mis hermanos, que el ascenso de Daniel, como se ve en este capítulo y en los capítulos anteriores, la superioridad de Daniel con respecto a otros gobernadores, tuvo más bien que ver con la actividad de Dios en su vida que con las habilidades que tenía Daniel. Mis hermanos, la clave del éxito de Daniel mientras vivió en el exilio y bajo diferentes imperios tuvo más bien que ver con el obrar de Dios en él que con las habilidades y los talentos excepcionales que tenía Daniel. Fue el caminar de Daniel con Dios lo que lo hizo, como vemos en el versículo 3, que el rey Darío fijara sus ojos en él y viera un hombre que pudiera gobernar íntegramente por debajo de él. Daniel, mis hermanos, como dice Santiago capítulo 3, versículo 7, tenía sabiduría de lo alto, una sabiduría que produce una vida íntegra y recta. Pero esta forma de vida que vemos en Daniel no es muy agradable para aquellos que no conocen a Dios. La piedad de Daniel no aseguró la simpatía de todos en el reino de Darío. Mis hermanos, la fidelidad a su deber para con Dios y para con los hombres despertó poderosos enemigos contra Daniel. Estos hombres, como vamos en esta historia, procuraron destruir a Daniel. Y lo que hicieron fue buscar algún tipo de falta, como dice el versículo 4, algún tipo de falta, algún tipo de error en Daniel. Mis hermanos, estos hombres procuraron destruir al profeta de Dios y para eso comenzaron a velarlo, para ver si encontraban alguna deficiencia en su manera de administrar el reino, para ver si encontraban algún tipo de infidelidad financiera en la vida de Daniel, pero no la encontraron. No encontraron que los libros de Daniel tuvieran fallas. La economía, la contabilidad que llevaba Daniel estaba todo cuadrado. No había falta en Daniel. Ellos se habían puesto a velarlo, pero no habían encontrado ningún error en el profeta de Dios. Pero quizás buscaron algún tipo de inmoralidad, algún tipo de deshonestidad que desacreditara a Daniel delante del rey, pero tampoco lo hallaron. Así que habiendo fracasado en estas dos esferas de la vida de Daniel, tanto pública como privada, ¿qué hicieron? Comenzaron a tramar, a encontrar alguna falta en la vida religiosa de Daniel, pero la historia dice que tampoco la hallaron. Así que tramaron un plan para enfrentar la fidelidad de Daniel a Dios con la fidelidad de Daniel al rey. En otras palabras, mis hermanos, pusieron en marcha un plan que enfrentara la fe de Dios, de Daniel en Dios, con su fidelidad al rey Darío. Buscaron hacer que la obediencia de Daniel a Dios y a la ley de Dios lo llevara a desobedecer alguna ley emitida por el rey. Pero antes de continuar viendo el plan perverso de estos hombres en contra de Daniel, yo quiero que miremos a Daniel y veamos lo que con su vida él nos ha estado enseñando hasta ahora. Si tú fueras el que estuviera bajo el escrutinio de los hombres, si tu vida fuera la que estuviera bajo la lupa, si tu vida fuera la que estuviera siendo observada constantemente, ¿qué dirían de tu vida? Mis hermanos, si tu vida fuera la que estuviera constantemente observada por aquellos que no conocen a Dios, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, donde quiera que tú te desarrolles, la escuela, la universidad, ¿qué dirían de ti? ¿Pudieran decir de ti lo mismo que decían de Daniel? No se ha hallado ninguna falta, ningún vicio, ningún pecado. Pero quieren un poco más allá. Si las personas pudieran mirar tu vida íntima, aquella que muchas veces nosotros ocultamos y quizás por eso se dice íntima, pudieran decir de ti lo mismo que se decía de Daniel. Si las personas pudieran ver lo que ves en tu teléfono, en tu televisor, en tu computadora, lo que haces ocultamente quizás en tu trabajo, pudieran decir de ti que tú eres un verdadero creyente, un verdadero siervo de Dios. Aquellos que examinaron la vida de Daniel, te aseguro que lo examinaron muy, pero muy minuciosamente. Dice la Escritura que llegaron a decir que no había una falta en eso. Mi pregunta es, ¿pueden decir lo mismo de ti? ¿Pueden decir lo mismo de nuestra vida pública o de nuestra vida privada? Quizás sí, pero tal vez no. Si hay alguna falta en nosotros, mis hermanos, si hay algún vicio,
si hay algún pecado, ya sea conocido o privado, nosotros como cristianos debemos mirar a la ley de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es la ley de Dios la que tiene la capacidad de mostrar nuestra pecaminosidad y a la vez señalar nuestros pecados particulares. Es la ley de Dios la que tiene la capacidad de a su vez mostrarnos la necesidad que tenemos de la gracia y del perdón de Dios. Mis hermanos, Daniel no era perfecto. Daniel era un pecador como tú y como yo. Pero Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre intachable. Era un hombre que no solo conocía la ley de Dios, sino que procuraba en todas sus fuerzas vivir a la luz de la ley de Dios a fin de que cuando otros lo miraran, glorificaran el Dios a quien él servía. Daniel no era un creyente en Dios de palabra solamente. No era un creyente que venía a vivir como cristiano el domingo, pero vivía como mundano en el resto de la semana. Su fe en Dios se hizo visible. Su fe en Dios se hizo patente en una vida de obediencia constantemente a Dios y a su palabra. No podemos esperar entonces que como cristianos en el mundo nos traten siempre con simpatía. Porque sabes algo, la manera de nosotros vivir, nuestros principios, nuestra conducta de vida reguladas por la palabra de Dios no siempre atraen la simpatía de este mundo. A veces despierta odio en las personas que nos ven vivir. Sin embargo, los enemigos no se conformaron, ya que al no encontrar ninguna falta en Daniel, entonces comenzaron a trazar un plan para deshacerse de él, destruirlo. Mis hermanos, la forma de vida de Daniel era tan piadosa que sus propios enemigos podían identificarlo como un hombre que vivía a la luz de la ley de Dios. Y esto me llama mucho la atención. ¿Estás seguro que esos sátrapas, esos gobernadores miraban la ley de Dios, los 10 mandamientos quizás, y miraban a Daniel y decían, este hombre vive bajo esto? No hay un mandamiento que este hombre no desobedezca, que este hombre se sujeta a esta ley. ¿Cómo vamos a destruirlo? ¿Cómo vamos a deshacernos de él? Pero su odio se materializó al llevar a cabo un plan que hiciera al rey Darío firmar un decreto que lo llevara en contra de la ley de Dios. Es por eso que en los versículos del 6 al 15 nosotros podemos ver, mis hermanos, que este mundo planea destruir al creyente. Aunque ustedes no lo crean, este mundo planea destruir al creyente. Darío no era diferente a Nabucodonosor. Darío también era un rey arrogante. Darío era un monarca que le complacía los aplausos de las masas, el reconocimiento de las multitudes. Por tanto, sus súbditos, sus gobernadores se aprovecharon de esa debilidad para hacer que el rey firmara cierto decreto. Jugar con la arrogancia y con el orgullo del rey funcionó. Y tal es así que, como vemos en el versículo 7, dice que todos los gobernadores fueron delante del rey para firmar aquel edicto, para decirle al rey que firmara aquel edicto. Sin embargo, ¿qué cosa era Daniel? No era un gobernador, pero el rey no se dio cuenta que dentro de aquellos gobernadores Daniel no estaba. Le habían acariciado el ego, le habían alabado su nombre. El rey se sintió a gusto y firmó aquel edicto sin pensarlo dos veces. Por un mes Darío iba a ser reconocido como un hombre poderoso y como un rey y señor en su reino. Iba a ser alabado como un Dios por 30 días. Así que el plan se había concretado. Y ellos sabían que Daniel no iba a adorar a otro fuera que su Dios. Daniel no iba a adorar al rey como Dios. Pero, ¿cómo debió haber reaccionado Daniel ante aquel edicto? Quizás si hubiéramos sido tú y yo, hubiéramos ido delante del rey y hubiéramos dicho al rey, yo no estuve en esa firma. Yo no soy de esos gobernadores que te propusieron ese edicto. Quizás si hubiéramos estado en la condición de Daniel, hubiéramos regresado a nuestros hogares quejándonos y protestando de las leyes, de los edictos que se están emitiendo. Pero eso no fue lo que hizo Daniel. El conocer el edicto, dice el versículo 10 de nuestro pasaje, Daniel volvió a su casa, ¿para qué? Para orar a Dios. No hay un mandamiento en toda la escritura que obligara a Daniel a orar 3 veces al día. Pero eso es una resolución en la vida de Daniel que no iba a ser quebrantada. Daniel oraba 3 veces al día y nada ni nadie iba a hacerlo cambiar de parecer, mis hermanos. Lo extraordinario de la vida de Daniel y que debemos aprender es que las crisis no lo hicieron arrodillarse más para orar más, sino más bien que no interrumpieron su vida de oración. Las crisis no hicieron que Daniel orara más, pero tampoco interrumpieron su vida de oración. Mis hermanos, Daniel no oró 3 veces al día porque sabía que aquel edicto del rey lo iba a perjudicar. No, Daniel oró 3 veces al día porque esa era su costumbre de vida. ¿Cuánto tenemos tú y yo que aprender de la vida del profeta Daniel? Y quizás te estás diciendo, wow, mi vida de oración está por el piso. Tengo que mejorar, tengo que cambiar.
Tengo que quizás hacer como Daniel, establecer 3 horarios en el día para orar intencionalmente. Y si eso es lo que te sientes motivado a hacer, como predicador me siento complacido. Si quieres ir de aquí y empezar a establecer un sistema de oración en tu vida, me siento alegre con eso. Pero quiero que mires un poco más allá de la rutina de oración de Daniel. Quiero que veas y te preguntes, ¿por qué en medio de la adversidad que se avecinaba, Daniel continuó orando? ¿Por qué él hizo eso? Nosotros también debemos hacerlo hoy. Mis hermanos, porque cuanto más claramente veamos y entendamos quién es Dios y las grandes cosas que hace por nosotros, sus hijos, más se sentirá nuestro corazón atraído a alabarlo y a depender de él, cuales sean que sean las circunstancias que estamos viviendo. Cuando más entendamos que nuestro Dios es soberano, más recurriremos a él y dependeremos de él a pesar de circunstancias que estemos viviendo. Cuanto más cercana y profunda sea nuestra relación con nuestro Dios, más seguros y tranquilos nos sentiremos al recordar que cualquiera que sea la circunstancia que tú y yo estemos viviendo, cualquiera que sea el plan que Satanás esté trazando, cualquiera que sea las artimañas que el mundo esté tramando para destruir a los creyentes, nuestro Dios nos puede librar. Pero como dice el versículo 11, Daniel fue descubierto orando, y no orando al rey Daniel. A Daniel lo descubrieron orando en presencia de su Dios. Ya tenían la prueba que necesitaban. Ya tenían la prueba que necesitaban para deshacerse de Daniel. Y lo que va a ocurrir ahora, como vemos en los versículos del 16 al 28, es que este mundo en ocasiones logra sus objetivos contra el creyente. Ellos no solo odiaban a Daniel, no solo planearon destruir a Daniel, ahora van a lograr su objetivo en contra de Daniel. Estos gobernadores y perversos sátrapas han conseguido que el edicto se cumpla y que Daniel sea echado en el foso de los leones. Aunque el rey, como dice el pasaje, que conocía de seguro muy cerca a Daniel, procuró librarlo, el rey no pudo hacerlo. El rey no pudo revocar el edicto que él mismo había firmado. Es por eso que cuando llegamos al versículo 16, dice la escritura que Daniel es mandado a buscar y echado en el foso de los leones. ¿Tú te imaginas cuánto gozo debe haber expresado los rostros de aquellos gobernantes y de aquellos sátrapas al ver cómo tomaban a Daniel y lo echaban en el foso de los leones? Pero además de eso, ponían una piedra sobre el foso para que Daniel no se saliera. Y déjame destacar aquí, Daniel no era un jovencito aquí. Daniel tenía alrededor de 80 años. Sellaron aquella de la piedra para evitar que cualquiera viniera a liberar a Daniel. ¿Se imaginan el gozo de aquellos sátrapas y gobernadores diciendo, wow, ya se cumplió nuestro objetivo, ya alcanzamos nuestro propósito, ya vamos a deshacernos de Daniel? Sin embargo, nos muestran algo con respecto al rey. El rey quiso librarlo, su incapacidad fue demostrada y no hizo otra cosa que recurrir al Dios de Daniel y decirle, el Dios a quien tú continuamente sirves, Daniel, te libra. Yo no puedo, pero tu Dios sí puede. El Dios a quien tú continuamente sirves, Daniel, es el único que te puede liberar. Mis hermanos, el rey encomendó en las manos más poderosas las manos más poderosas y adecuadas la difícil situación de Daniel. En mis manos no está el poder para liberarte, Daniel, pero en el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te puede. Pero el rey sabía que aunque sus funcionarios no habían logrado su objetivo, Daniel no era digno de ser echado en el foso de los leones. Es por eso dice el pasaje que esa noche el rey no pudo dormir. Su conciencia lo recogía. Ayunó esa noche. Mandó que se no trajeran instrumentos musicales para él poder descansar y concentrarse en lo que estaba pasando, pero el sueño se le fue. Y al otro día fue corriendo muy temprano de la mañana y se acercó al pozo y de seguro en silencio bajito le dijo, Daniel, el rey, el Dios, perdón, a quien tú continuamente sirves, te libró. Y Daniel respondió desde el pozo, sí, rey. Mi Dios, el Dios a quien yo continuamente sirvo, envió su ángel. Su ángel cerró la boca de los leones y me libró. Su ángel me libró de los enemigos que me buscaron destruir. Y para los enemigos de Daniel, el plan se había concretado. Pero ellos no sabían que solamente estaban haciendo lo que Dios de antemano había determinado. Y a veces cuando yo leo esta historia me pregunto, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Acaso no podía Dios frustrar el plan de los enemigos de Daniel?
¿Acaso no podía Dios, como cerró la boca de los leones, cerrar los ojos de esos hombres para que no vieran a Daniel orando? ¿Por qué Dios no le evitó a Daniel pasar por ese momento tan difícil? Porque el propósito de Dios no era salvar a Daniel de las pruebas, sino salvar a Daniel en medio de las pruebas. Hay lecciones que Daniel y los demás que estaban alrededor de él tenían que aprender. Y eso fue así. Porque si Daniel no iba a pasar por el foso de los leones, quizás el rey Darío nunca hubiera emitido el decreto que nosotros vemos en el versículo 26. Daniel pasó por el medio de una prueba muy difícil que llevó a aquellos que estaban alrededor de él a decir, como dice el rey en el versículo 26 de nuestro pasaje: de parte mía puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, dice este rey impío, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. En medio de la prueba que Daniel estaba experimentando, otros glorificaron el Dios de Daniel. Mis hermanos, Daniel hizo que en medio de la prueba Dios fuera exaltado por aquellos que lo veían vivir. Y este siempre ha sido el propósito de Dios: que los gobernadores, los que se creen en esta tierra superiores a él, terminen humillados y exaltándolo a él. ¿No fue lo que hizo Dios con el faraón en los días de Moisés, cuando liberó a su pueblo? ¿Qué pasó? Para esto te he levantado, faraón, para hacer notorio en ti mi poder, decía Dios. Cuando el rey de Asiria se creía que había gobernado, conquistado el reino del norte y que era superior a otros, dice Isaías que no te lo diese. No, papá, no. Dios te permitió hacer eso, pero Dios te va a humillar por tu gloria. Así ha pasado con Nabucodonosor en más de una ocasión. Así ha pasado con Darío y así pasó con Ciro cuando leemos Esdras capítulo 1. Mis hermanos, las pruebas en nuestras vidas tienen como fin que el nombre de Dios sea conocido. Siempre debes tener la plena seguridad, la plena tranquilidad de que las pruebas, si te mantienes fiel en medio de ellas, van a hacer que los que deben vivirlas glorifiquen y exalten a Dios. Mira lo que ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego. Mira lo que ocurre ahora con Daniel. Este es un aspecto positivo de las pruebas en el cual yo debemos meditar cuando nos encontremos en difíciles circunstancias en medio de las pruebas. Recordemos que en medio de las pruebas, lo que nos pueden vivir, van a terminar exaltando y glorificando a nuestro Dios. Es por eso que debemos entender que Dios no está comprometido con nuestra comunidad en esta tierra. Dios no está comprometido con facilitarnos nuestro peregrinaje hasta nuestra patria celestial. Dios está comprometido con santificarnos y mostrar su gloria en y a través de nosotros cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es por eso que, como vemos en Daniel, que muy a menudo Dios permite circunstancias difíciles para que nosotros podamos ver que si no es por su gracia, esas circunstancias nos harían daño, nos harían amigos, nos destrozarían. Pero el creyente en medio de las pruebas difíciles ve la gracia de Dios y ve lo inmensa y maravillosa que es. En medio de las pruebas, mis hermanos, los que somos fieles, le glorificamos. Y los que nos ven vivir, lo reconocen y lo alaban. Pero volvamos nuestra mirada al profeta Daniel una vez más. Porque él ha declarado en toda esta historia que él es inocente. Yo no hice nada, dice Daniel. Daniel está haciendo uso del significado de su nombre, porque ¿saben qué significa Daniel? Mi Dios es juez. Daniel está diciendo, yo he sido juzgado por Dios y he sido hallado inocente. Yo no he desobedecido a mi Dios, pero tampoco he desobedecido ninguna de las ordenanzas y obligaciones que tengo con el rey. Yo soy inocente delante de mi Dios y delante de los hombres. Es por eso que Dios le ha tendido su misericordia al profeta y lo ha librado de la boca del león y también de las manos de sus enemigos. Sin embargo, los enemigos de Daniel son juzgados, son hallados culpables y son, como dice el versículo 24, echados en el foso. Y es interesante. Dice el pasaje que no habían caído al suelo, que los leones habían destrozado sus cuerpos en el aire. Así que Daniel ha permanecido fiel, no solo con los deberes como gobernador al reino de Darío, sino también a Dios en medio del exilio. Y esto es digno de resaltar. Porque cuando miramos la historia bíblica, si nosotros vamos a nuestras Biblias y nos vamos hasta Génesis, nosotros vamos a ver al pueblo de Dios ahí en Génesis, que eran solamente dos personas, Adán y Eva.
en medio del Edén, con todas las circunstancias agradables, todo fácil, sin pecado. ¿Y ahí qué pasó? Le fueron infieles a Dios. Nosotros miramos al pueblo de Israel en el desierto, un poco más difícil, ya no era el Edén. Pero Dios estaba con ellos, les sostenía. Como dice la Escritura, tu ropa no envejeció, tu pie no se inflamó. Tú te sostuvo en el desierto durante 40 años. Israel, ¿qué fue? Fue infiel a Dios. Dios, a pesar de eso, fue misericordioso y bondadoso y le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Y le fueron fieles a Dios en la tierra prometida? Tampoco. De lo contrario, no hubieran ido al exilio. Pero Dios los hizo regresar del exilio, y aún después de haber venido del exilio, el pueblo de Dios le fue infiel a Dios. Pero no fue así con Jesús. Jesús vino a este mundo, vivió como nosotros, entre los hombres. Dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Ahí solo en el desierto, con hambre, Satanás lo golpeó el blanco de los dardos del fuego del maligno, como dice la Escritura. Pero Jesús fue fiel a Dios. Cuando Jesús estaba en su ministerio, los discípulos de ocasiones querían que Jesús hiciera otra cosa, pero Jesús permaneció fiel en su ministerio a Dios. Cuando llegó un momento de Getsemaní, cuando estaba orando ella amargamente por la situación que iba a experimentar en la cruz, cuando él sabía que debía beber aquella terrible copa, oró al Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la historia muestra que Jesús fue fiel a Dios. Por eso, mis hermanos, la fidelidad a Dios por parte del creyente no depende de las circunstancias que esté viviendo, sino de su compromiso con Dios. Tu fidelidad, mi fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, de las situaciones difíciles que estemos viviendo, sino de nuestro compromiso con nuestro Señor. Un joven estaba buscando trabajo y se encontró una plaza de Guardacosta. Después de haber comenzado ahí en su trabajo ahí en Guardacosta, llegó una terrible noticia que había una gran tormenta, que en medio de esa gran tormenta había un navío que estaba a punto de perecer con muchos hombres. Así que los marineros comenzaron a preparar el barco ahí en la costa para ir a rescatar aquel navío en medio de la gran tormenta. Pero cuando el joven vio la tormenta venir, cuando vio la situación que estaba difícil, truenos, relámpagos, olas de 5 o 6 metros, el joven se asustó y gritó: ¡nunca volveremos! Pero el capitán del barco se levantó y con una voz más fuerte que la misma tormenta gritó: no tenemos que regresar, pero sí tenemos que llegar donde están ellos. En la mayoría de las decisiones, mis hermanos, lo difícil no es saber lo que tenemos que hacer, sino pagar el costo por lo que vamos a hacer. En las decisiones de nuestra vida, lo difícil no es saber lo que tenemos que hacer, siempre sabemos lo que tenemos que hacer. Lo difícil es estar dispuesto a pagar el costo. Daniel sabía lo que debía hacer y pagó el costo por ser fiel a Dios. Daniel no sabía si Dios le iba a liberar del foso de los leones, pero él sabía que su llamado era permanecer fiel a Dios y estuvo dispuesto a pagar el costo. Daniel sabía que la fidelidad a Dios no está sujeta a debate o a votación. Daniel sabía que la fidelidad de Dios por parte del creyente no es una opción, es una obligación. Por tanto, nuestra obligación es permanecer fiel a Dios, a pesar de que sabemos que este mundo muchas veces va a lograr perjudicarnos, va a lograr hacernos daño. Pero también miremos a Daniel, mis hermanos, y veamos que Daniel no procuró el mal de aquellos que procuraron su mal. Daniel pagó bien con mal, o mal con bien. ¿Cómo se dice? Bien. Le hicieron un mal que no pagó con un bien. Y es interesante porque Daniel no pidió que aquellos que procuraron su mal los destruyeran. Daniel no buscó el mal de sus enemigos. Daniel, a pesar de eso, dice la Escritura, que permaneció ahí viendo cómo Dios estaba obrando y orquestando todo alrededor de él. Por supuesto, los que hicieron el mal pagaron, y pagaron bien caro con su vida. De igual modo, nosotros, mis hermanos, sabemos que en medio de este mundo caído y corrompido, nuestra fe va a ser objeto de planes y de tramas que nos van a procurar hacer daño. Pero no está en nosotros tomar la justicia por nuestras manos, sino más bien, como Daniel hizo, encomendarle a Dios, que juzga a cada uno justamente y según
sus obras. Sin embargo, es bueno volver a recordar que Daniel sabía que su liberación dependía totalmente de Dios. Y digo esto, porque al mirar a Daniel, veo a un profeta en medio del exilio, permaneciendo fiel a Dios a pesar de que había vivido bajo diferentes gobernantes. Mis hermanos, Daniel llegó siendo un joven a Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, vivió bajo el reinado de Belsasar, vivió bajo el reinado de Darío, y según algunos estudiosos, vivió bajo el reinado de Darío. Aún así, Daniel sabía que la liberación del pueblo de Israel del exilio era exclusivamente de Dios. No dependía del gobernador de turno o el que vendría después de esto. Dependía totalmente de Dios que su pueblo fuera liberado del exilio y regresado a la tierra prometida. De igual modo, tú y yo debemos mirar a aquel que la Biblia nos dice que es nuestro Rey y Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y preguntarnos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová de los ejércitos que hizo el cielo y la tierra, no del gobernador de turno del que venga después. Es de Dios de quien viene nuestra liberación en cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo. Y aunque hoy vivimos bajo el poder y autoridad de gobernantes humanos, nosotros bien sabemos que es de nuestro Dios quien viene nuestra liberación. Y no es solo la liberación de este mundo caído, corrompido, de gobiernos corruptos y egoístas, sino también de la muerte y del infierno. De nuestro Dios viene también la liberación de la muerte y del infierno. Porque un día ese Dios nuestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo hombre y habitó entre los hombres y fue a una cruz y llevó sobre la cruz nuestros pecados. Experimentó la ira de Dios y el tercer día se levantó de entre los muertos para ascender a su lugar de trono y de gloria. Ahí está nuestro Dios, esperando que llegue el día para regresar y hacer completa su liberación de su pueblo en medio de este mundo caído y corrompido. Pero esta liberación solo es para los que son parte del pueblo de Dios. Esta liberación es para todos. La liberación eterna, el disfrute eterno de la gloria de Dios, el estar en su presencia para siempre, no es para todos. Es solo para el pueblo de Dios. Si tú eres de aquellos que continuamente vives en tus pecados y sigues ignorando que Jesús es el Rey y el Señor, quiero decirte, tú no eres libre. Tú eres esclavo de tu pecado. Tú te puedes creer que tú eres libre, que vives y haces como bien te place, pero ese es el engaño del pecado, porque el pecado te esclaviza. Si tú no tienes a Cristo, tú no eres libre. Pero ¿cómo puedes cambiar tu condición? ¿Cómo puedes cambiar tu condición de esclavitud para la libertad? ¿Cómo puedes cambiar tu condición de ir al infierno para ir a la presencia de Dios y disfrutar de Él para siempre? Escúchame, amigo mío, que estás aquí, no tienes a Cristo. La única manera de hacerlo es creyendo en Jesús como tu Señor y Salvador y arrepintiéndote de tus pecados para que entonces disfrutes de la seguridad de la liberación y de la vida eterna. Concluyo, mis hermanos. Como dije al principio, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero esa frase no aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque desde que el Señor Jesucristo estableció su iglesia en este mundo y ya han pasado 2000 años, muchos males se han levantado contra la iglesia y han desaparecido. Muchos daños se han procurado contra la iglesia, pero han cesado. Y la iglesia ha permanecido en pie. El cuerpo de Cristo no ha sido nunca destruido ni será destruido. Por muchos males que vengan contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, este va a resistir. No porque el cuerpo de Cristo tenga el poder en sí mismo, sino porque hemos creído en aquel que es poderoso y que es el único que puede librarnos de este siglo malo. Somos salvos y vamos a ser librados porque solo de Dios depende dicha liberación. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por el ejemplo de hombres piadosos que nos deja la luz de toda tu palabra. Padre, gracias, porque si ellos fueron fieles a ti, fue porque tu gracia los sostuvo. No porque en ellos había un poder especial o una capacidad especial, sino porque en tu amor y en tu misericordia tú los sostuviste a ellos. Señor, si la iglesia ha prevalecido a través de los siglos, es porque tú la guardas, la cuidas, la proteges, la sostienes, hasta que regreses para gobernar plenamente en este mundo, Señor.
Padre, gracias, porque en Cristo tú nos has liberado y nos has dado la seguridad de la vida eterna. Oramos también en el nombre de Jesús.